Mi querido José Luis Trueba Lara, estaba platicando con Carlos Armando y me dice, Fernanda, ¿no te imaginas la telenovela de Colorina? ¿Se acuerdan de la telenovela de Colorina? Lo que fuman. Es sorprendente, se la pasan fumando en toda la telenovela. Estoy viendo publicidad de los años, ¿qué? 40, 50, y te recomienda fumar un dentista. Por supuesto. Y a los Fu- niños. O sea, hay bebés Claro. anunciando Malboro. Ajá. Y en la época de Don Porfirio hasta fumaban y se veía muy bien. ¿Cómo? Es, Ujú. Si tú revisas la publicidad y lo que pasaba en la época de Don Porfirio, los niños chiquitos, así te hablo de, pues ya cuando pueden jalar el aire solos, era muy normal que fumaran. Así como, no sé tú cómo aprendiste a fumar, pero muchos aprendimos a fumar yéndole a prender el cigarro a la mamá, a la estufa, pues los niños fumaban. Y no solo fumaban de veras, sino que incluso había una receta médica para que pudieran fumar. No creas que podían fumar, sí, cualquier ¿Cómo? cosa. Sí, se suponía que el tabaco, mientras más oscuro era más fuerte. Y un tabaco oscuro lo podían fumar las gentes como yo, por ejemplo. Así fuertes, altos, peludos y guapos. Ay, mi Trueba, qué maravilla. Y Te lo luego, juro. sí, sí, te creo, te creo, te creo. En cambio, perdón, mientras más rubio era el tabaco, lo podían fumar los niños. Y los niños, pues se les recomendaba no fumar más de media cajetilla al día, eso sí. Es decir, ¿Cómo? 10 cigarritos para un niño eran muy buenos. Y los pediatras lo recomendaban porque los niños con eso se ponían más vivarachos, pues como no andaban hasta el gorro de nicotina y como trompos. Pero todo esto pasa por una razón que tú puedes ver en cualquier cigarro que te fumes. Mira, este que tengo aquí en las manos, es de los que yo fumo, si lo Ajá. miras con cuidado, es una maravilla tecnológica, porque nada tiene que ver este producto con el que se hacía antes de la época de Don Porfirio. Antes de la época de Don Porfirio, pues habían los puros, que son todo un asunto artesanal y son caros, porque consumen un chorro de tabaco. Segunda, si hacías tus cigarrillos, déjame llamarles así, pues tenías que usar, pues si eras pobre, hojita de maíz, pues le echabas a la hoja de maíz tu tabaco, le echabas babas, lo pegabas y ya le dabas su jalón. O algún papel corrientón. Evidentemente no había un cigarro que te quedara derecho, todos te quedaban como si te los pusieras en la bolsa de atrás del pantalón. Pandos, pandos, pandos y chuecos, chuecos, chuecos. Cuando llega Don Porfirio, se inicia la producción industrial de cigarros. Estos que nosotros conocemos y estos que venden casi en cualquier lugar. Y el cigarro entonces se convierte en un signo de lo moderno. Si tú eras moderna, tú fumabas. Si tu escuincle era moderno, también fumaba. ¿Y las Y si eras mujeres, hombre, Trueba? no, como chacuacos, pues Ah, ¿en ellas tenían, serio? sí, Mm. como chacuacos fumaban, como chacuacos. Hombre, mujer o quimera le entraba el cigarro, sin importar edad ni nada, le entraban durísimo. Y lo más padre de esta cosa de fumar era la publicidad. Era una verdadera maravilla porque justo con el cigarro, estoy convencido de eso, nace la publicidad moderna en México. Fíjate, usaron en esa publicidad todos los medios posibles. Es decir, todo lo que hoy sabemos de publicidad, todo lo que hoy vemos de publicidad, pasó con los cigarros en la época de Don Porfirio. Esos eran buenos, los Viceroy, esos eran ¿Qué tal? buenísimos. Esos los fumaba Miguel de la Madrid, por cierto. Le entraba con furia asesina al Viceroy. Y entonces, ¿cómo era esta publicidad? Te pongo ejemplos, solo para que te des una idea. La época de Don Porfirio es la época del debut del cine. Y las tabacaleras, sobre todo la del Buen Tono, que estaba por ahí por el mercado de San Juan, como a un par de cuadritas del mercado de San Juan, aquí en la Ciudad de México, decidieron hacer películas para promocionar los cigarros. Sus Mm. cigarros, por supuesto.
Pero no creas que eran películas babosas, así de fume cigarros, el buen tono. Bueno, no había voz en aquella época, era mudo. Pues. Entonces la pianola tocaba fume cigarros, el buen tono y salía la fotito. No, eran historias completas. Y las intercalaban en la programación como se proyectaban muchas peliculitas cortas de 2, 3 minutitos. Una de esas la patrocinaba, la producía y la actuaba gente del buen tono. La que yo no conozco todas, yo nada más conozco una que a mí me parece que es la que yo te puedo hablar con pelos y señales. Ujú. En aquella época había un cómico muy famoso, muy famoso. Haz de cuenta tú un Polo Polo de la época o alguien así muy mentado como cómico, que se llamaba El Gavilanes. Así le decían, pues, El Gavilanes. Y el Gavilanes lo contrata el buen tono y le dice, oiga, hágase unas películas con nosotros. Y una de ellas, el Gavilanes va pasando por la calle y lo destripa una aplanadora. Ujú. Y cuando termina de pasar la aplanadora, Gavilanes es una figura de papel chiquitita y así, flaquito, como un postre. Lo levantan sus amigos, le ponen un cigarro del buen tono, justamente marca Canelas, da un jalón y se infla otra vez y se vuelve persona. No, oye, pero ¿qué significado? Es brutal Dice, porque te dice volvía la Javierino, vida. por ejemplo, dice, Onassis puso a fumar a María Calas Ajá. y fue chic fumar para las mujeres. Uh-huh. Era súper chic. Por ejemplo, aquí en México, luego se te veía el código postal por cómo fumabas. Ándale. Es decir, de todos fumaban parejo, ¿no? Desde la china más humilde hasta la esposa de Santa Ana o doña Carmelita Romero Rubio. Bueno, que ni tan doña, porque era muy joven. Era un vicio normal, pero toda la parafernalia que usaban en aquella época para fumar te ponía clarito. Dolores Tosta, te pongo solo un ejemplo de la esposa de Santana, una de las esposas de Santana, cuando llegaba a la mesa a comer en un banquete, traía siempre una cigarrera diferente y la cigarrera estaba toda cuajada de brillantes. Mm. No vais a preguntar cuántos cigarros le entraban ahí a eso, pero de perdido unos 6 u 8. Y la yesca y con la que prendían los cigarros era verdaderamente sensacional, porque también era de un metal precioso. Incluso esa manera de fumar provocó la palabra más bonita que tenemos y que usamos tú y yo, chisme. Ujú. Fíjate, la yesca con la que le pegabas, el eslabón con el que le pegabas al pedernal para sacar la lumbre, aquí en español antiguo le decían chisme. Y entonces es aquello que provoca una chispa que incendia. Entonces, cuando tú y yo chismeamos, en realidad provocamos chispas que incendian. Es una cosa muy bonita. Pero no creas que el buen tono nada más hacía pelis. También tenía contratado al mejor payaso, a Ricardo Bell, quien fumaba en su espectáculo para niños y se echaba Híjole. sus cheves en el espectáculo para anunciar. Oye, Trueba, en el cine, por ejemplo, como sujetaban el cigarro las mujeres, indicaba si eras una señora o una prostituta. Más bien con la cara que fumabas, si fumabas con cara de deseo, pues ya luego veías Era a dónde señora, te formabas. era señora. Claro, veías en qué cola te formabas y Qué ya con eso. Ahora, ¿qué pasaba con los estudios en torno al cigarro? Que no había estudios que dijeran tienen 6,000, 7,000 cancerígenos y, en fin, todo lo que hoy se sabe. Porque fumábamos en hospitales, fumábamos en el cine, en aviones, en Donde escuelas, fuera, en donde fuera. pues sí. ¿Que no había No, estudios en ese tiempo? sí, pero todos salían positivos. Milagrosamente todos salían positivos. Y lo mejor es que todos los pagaban las tabacaleras. Claro. Todavía no acabo de entender por qué salían positivos con tan buen patrocinador, con un patrocinador tan desinteresado de veras. Sí, entonces hasta por ahí de los años 60 fue que empezó a señalarse que esto no estaba del todo bueno, aunque fumar era un placer ávido y sensual. Ándale.
como Déjame dice. ir a anuncios QTF. No, qué bárbaro, Trueba. Nos tienes embrutecidos con este tema del cigarro. Imagínense nada más niños fumando. Sí, ¿tú a qué edad empezaste a fumar? 14, 15. Porque tenía un novio que se veía muy interesante. Y yo sí creo que ha sido de las peores decisiones de mi vida porque pues te enganchas. Lo que narraba en un principio parece que este cerebro, ¿no? Te juega chueco haciendo como que no te das cuenta del peligro. No, Exacto. lo niegas absolutamente, sabes que es malísimo. Y el que lo dude, que oiga la tos que me dio hace ratito, ese es de Oh, bueno. cigarro clavada. Exacto. No, no, no. Dice, en la serie de Mad Men se Sí. habrían fumado unos 1,194 cigarros. 421 las mujeres, 773 los hombres. Si pusiéramos todos los cigarros en línea vertical, superarían la altura de la Estatua de la Libertad. Pues es que sí. Cuando haces Sí, cuentas, pues sí, ya no te sale también el tema del cigarro. Cuando te dicen ahórrate los cigarros porque al año te ahorrarías tanto tiempo, sí, el tema es la adicción. La nicotina, entiendo, es la sustancia más adictiva, Trueba, que en ese tiempo, cuando se le daba a fumar a los niños, niños, ¿eh? O sea, no, no, no. hay bebés anunciando cigarros, Ujú. que quieren ser como su papá que fuma Marlboro. O sea, papá, ahí la dejo. Entonces, cuando esto era, pues no había pues esos resultados. No, No sabíamos que era dañino. no solo no sabíamos que era dañino, no podíamos hacer un conecte entre el mal y el origen. Es decir, e incluso los síntomas tenían nombres distintos. Mm, el mal del cigarro, y por lo menos te cuento mi caso, yo que soy muy, muy adicto, es una doble necesidad. Hay una necesidad física por la nicotina, una dependencia física muy dura, que si dejas de fumar un tiempo grande, por lo menos a mí hasta las manos me sudan, y lo digo en serio. Y si me resisto, hasta las manos me tiemblan como para echarle azúcar a los churros, man. Pero hay otra que es peor, que es la dependencia psicológica. Yo fíjate que no puedo empezar a escribir si no me echo un cigarro. Es decir, no hay una sola imagen, una sola palabra que me llega a la cabeza si no me fumo un cigarro. Hay una dependencia psicológica real. Y estas dos, por supuesto, se articulaban en la época de Don Porfirio con una cosa muy rara. En aquella época la gente sí le creía la publicidad, no como hoy, que bueno, pasa volando el juguete y todo el mundo le queda claro que el juguete no vuela. En aquella época éramos muy crédulos, muy, muy crédulos, y nos fascinaba la modernidad. Fíjate, nada más para que te eches un trompo a lo esto que te contaba del payaso más popular, que en su espectáculo para niños anunciaba la cerveza y anunciaba cigarros, se echaba sus cigarros y sus chelas, no es un caso único. No, tampoco es un caso único lo de la peli. El primer dirigible de publicidad que hubo en América fue aquí en México, en la época de Don Mm. Porfirio. Y era un dirigible no muy grande que anunciaba los cigarros del buen tono también. Y pasaba por los lugares más nice de la ciudad para que tú lo vieras el letrerote de fume, cigarros, el buen tono. Y es más, se quedaba encima del restaurante más fifí que había, bueno, no el más fifí, uno de los más fifís que habían en la ciudad, para que todos lo vieran, el Tívoli del Eliseo, que estaba por ahí por Puente de Alvarado, por San Cosme, por ese rumbo, y era un restaurante muy elegante. Ahí se quedaba parado el dirigible para que lo vieran. No solo eso, había incluso una publicidad que iba dirigida a cada sector social con diferentes cosas. Fíjate, las marcas de cigarros del buen tono, las más chafitas, las más baratonas, hacían sorteos. Ándale. Entonces tú juntabas tus cajetillas y las cambiabas por ciertos boletos y luego rifaban una lana y te sacaban en el periódico recibiendo tu dinero. Y no crees que era poca lana, te alcanzaba para comprarte una casa, digo chica, no el castillo de Chapultepec, pero una casa buena. Entonces,
Pues era fumabas. una, Sí, pues fumabas, pues fumabas. pues fumabas. O sea, era más divertido fumar que esperar el crédito del banco, man. Entonces, pero no solo eso, además de esto, las historietas eran una maravilla. En todos los periódicos casi de la ciudad, el Buen Tono publicaba en la parte baja unas historietas que desplazaron a mi personaje preferido de aquella época, a don Chepito Marihuano. Ándale. Don Chepito Marihuano era muy buena onda, pero lo mandaron a la goma y metieron las del Buen Tono. Estas historietas y esta publicidad y estas cosas que hacía el Buen Tono son tan importantes que nos permiten conocer lo que no podemos conocer con otros documentos. Te pongo un ejemplo. Gracias a las historietas del Buen Tono, conocemos cómo eran las vecindades en la época de Don Porfirio. Como eran tan pobres, nadie les fotografiaba. Como estaban tan feas, pues nadie les tomaba una foto. Entonces, lo único que tenemos de ellas son este tipo de historietas. Curiosamente, la historieta, los pósters, toda la publicidad que se hacía estaba vinculada con eso. No es solo eso, si tú te fijas, los cigarros también se anunciaban en los circos y en los teatros, en el Principal, en el Renacimiento, en el Horrín, en el Híjole, es que, Hidalgo. o sea, el fumador se convierte en este modelo heroico, galán, audaz, ¿no? De gigoló, el aspiracionista de la época, ¿no? Pues eso está bien delicado, Trueba. Pues era gravísimo, pero si no fumabas, te pasaba lo mismo que a tu novio, no te veías interesante. Yo, cuando fumaba, la Pati me miraba con cara de borrego degollado. Me imaginé la cara de la Pati. Pues, Babeando como perro en periférico. ¿Cómo de que no? ándale, Ándale. ¿cómo de que no? Pero, y Por no ti, solo claro, por eso, ti. claro, me miraba y mira, ¡guas! Caía. Y entonces, pero no solo eso, yo le induje al vicio. Pero ¿qué tal lo dejó, Trueba? Con un par de voluntades que no Sí, hemos tenido tú y yo. Lo no, dejó y por no ha eso, vuelto, ¿eh? No ha vuelto. no, no cae. Mira, a mí me ha convenido, porque te cuento un chisme, ya no puedo fumar por toda la casa, ya nada más fumo en el estudio. Ya Exacto. nada más fumo en el estudio, entonces, pues ha bajado el consumo, pero no lo que debe de ser. Lo interesante de esto es que el cigarro, cuando se vuelve sexy, está vinculado con la oralidad. Mm, Mírale tú la trompa a los que fumaban sexy o a las que fumaban sexy con estas boquillas inmensas de los sí, sí, años sí, sí, 20, sí, por sí. ejemplo. Esa oralidad es casi una invitación a la felación. Fíjate. Entonces, tiene una imagen tan poderosa que parece que está chupando otra cosa. Y entonces el peso que te crea en el inconsciente es brutal. Una mujer guapísima, con unos labios bellísimos, vestida con un vestido onda María Victoria, con su fumando, tú dices, no, pues yo sí quiero. Yo aquí Fíjate, en nos eso. mandan del Museo de la Marca, Ajá, que es una joya. sí, Un anuncio dice, tú eres mi papá, el mero mero, que fuma Malboro sí, y que sabes diferenciar a una cosa buena. Y es un claro. bebé. Es como el de Gerber, pues no es menor lo que estoy diciendo. Eh, Según por acá la historia, el primer fumador fue Rodrigo de Jerez, quien viajó con Colón en 1492 hacia América. Mm, El tango que se llama Fumando. Fumando, espero sí, al hombre que yo quiero mientras consumo. El humo que yo ajá, fumo es ese. sí. Dice Violetita, escuchas muy puritana con lo del cigarro, Fer. A mí me preocupa mucho más la fumadera de cannabis hoy en día. Híjole, pues. Ahí es un problema serio y mira, tiene que ver un poco con el cigarro y tiene que ver con el periódico, con el papel del periódico. El consumo de marihuana pues, ha sido generalizado desde los tiempos de María Castaña, es decir, los seres humanos, si algo hemos hecho en toda nuestra historia, es meternos cosas al cuerpo. Me da igual lo que haya sido, marihuana, hongos, escoge tu vino,
la historia de la humanidad es la historia de las drogas, en cierto sentido. Ahora bien, el problema de estas drogas es que varían en la época. Hoy la traemos en contra del tabaco, pero no en contra de la marihuana. Eso quiere decir Claro. que dentro de unos años la vamos a traer en contra de la marihuana Y no y en contra vamos a del tabaco. decir, exacto, van siendo profundamente oscilatorias. Y al final, el problema es que los seres humanos no soportamos mucho nuestra existencia en el mundo y algo nos tenemos que meter para hacerla llevadera, ¿eh? Bueno, las imágenes de Montgomery Clift, de James Dean, Dolores del Río, todos con un cigarro. O 007 cuando lo hacía Sean Connery. Fumaba como un chacuaco el señor. Y tenía un pegue que Dios guarde la hora. Hasta andaba con la Úrsula Andrés en bikini blanco. No, 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 te digo que uno cae redondita. Pues Pero luego, sí. a ver, quítate el mentado vicio. No, pues no. Horrible. No, no, no. Pero es dificilísimo porque la adicción al cigarro, me decía un médico, es mucho más poderosa que a otras sustancias. Es decir, es más fácil desintoxicarte y dejar la coca que dejar el cigarro. Me Fíjense, decía él, sí. yo no me vayas a preguntar si esto es absolutamente cierto. Escapa a mis entendederas, pero de que es una adicción profundísima y muy difícil de quitar, no hay duda. Creo que entiendo que es la nicotina lo más adictivo de todas las sustancias que hay. Sí, muy Sobre todas probablemente. las inas y no inas. En fin, Ajá. mi querido José Luis Trueba Lara, ahí las campañas de por qué los niños debían de fumar. Qué locura, ¿eh? @Trueba Lara, anuncios QTF, más que compartir. Oh, hombre, que yo quiero, mientras con tu... Oye, Gardel, cómo fumaba, no inventes.